Queridos niños y niñas del cuarto año básico, bienvenidos a la cápsula número 2 de lenguaje y comunicación. Esta cápsula contiene un resumen con los principales contenidos vistos en el mes de abril y mayo. Se trabajaron dos objetivos de aprendizaje, el número 6 y el número 21. Y el objetivo de esta cápsula es reforzar los contenidos y habilidades relacionados con un artículo informativo, una noticia y la acentuación de palabras agudas, graves y esdrújulas. Los contenidos más relevantes fueron el artículo informativo, la noticia y acentuación de palabras. Al inicio de mes recordaron el propósito de los artículos informativos, que es entregar información acerca de un tema. Además, reconocieron algunos elementos de su estructura, las cuales aportan información, por ejemplo, el título, el primer párrafo o deduciendo la información de la lectura de cada párrafo. Identificaron la idea principal como el enfoque, lo que se decía del tema tratado y que éste generalmente se encontraba en el primer párrafo. Leyeron diversos artículos informativos presentes en su texto de estudio y otros nuevos, con el propósito de extraer información, reconociendo la importancia de distinguir los párrafos para búsqueda de la definición del tema, la idea principal y los datos más relevantes llamados etiquetas, ubicándolos al costado de cada uno de ellos. Aplicaron lo aprendido en variados textos guiados con preguntas como ¿qué texto es? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuántos párrafos hay? ¿Qué dice el primer párrafo? Y los siguientes, ¿qué etiqueta le pondrías? Etcétera. Los textos analizados fueron sobre el caleuche, el aire que nos rodea y ¿por qué los leones machos tienen melena? También organizaste la información y aprendiste a resumir y eliminar información repetida en los párrafos, en búsqueda de la idea principal u otros datos. Luego continuamos con la noticia, donde indicaste su propósito, que es informar acerca de un hecho reciente. Recordaste los pronombres interrogativos, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, a quién, para cuestionar el texto. Indicaste la información de la bajada y lead, también la información adicional de la ilustración y el aporte de los testigos, reconociendo la importancia de la objetividad en la entrega de la información. Las noticias no solo aparecen en los diarios o periódicos, también podemos ver noticias en la televisión, la podemos escuchar en la radio e incluso actualmente podemos leer noticias en las redes sociales, tales como Facebook, Twitter e Instagram. También analizamos en nuestras clases diversas noticias, aplicando el mismo procedimiento que realizamos con los artículos informativos, como por ejemplo, ¿cuántos párrafos hay? ¿Qué texto es? ¿Cómo lo sabes? Indica las características de este tipo de texto. ¿Por qué? ¿De qué habla el primer o cuarto párrafo del cuerpo de la noticia? Etcétera. Es importante recordar que también vimos el verbo en la noticia para indicar si esta noticia pasó ayer, o sea, ocurrió en el pasado, ver el verbo si estaba ocurriendo ahora, en el presente, o si esta noticia nos iba a indicar que iba a realizarse en el futuro. Finalmente recordaste la sílaba tónica y átona aprendida en años anteriores, como primer paso para clasificar las palabras en agudas, graves y esdrújulas, considerando dónde se cargaba la voz. Es decir, si la voz cargaba en la última sílaba eran agudas, si cargaba en la penúltima sílaba eran graves
y si cargaba la voz en la antepenúltima sílaba, eran esdrújulas. Ejercitaste con varias palabras y entendiendo que sería un contenido para volver a tratarlo nuevamente en el uso de la tilde. A continuación, te presentamos algunas palabras para diferenciar las agudas, las graves y las esdrújulas. Recuerda que las agudas cargan la voz en la última sílaba. Ejemplos: salón y volver. Las graves cargan la voz en la penúltima sílaba. Ejemplos: espejo y curso. Y las esdrújulas cargan la voz en la antepenúltima sílaba, pero siempre llevan tilde. Ejemplos: teléfono y matemática. Durante los meses de abril y mayo, conociste textos no literarios, tales como artículo informativo y la noticia. Recuerda que el propósito del artículo informativo es entregar información acerca de un tema y el propósito de la noticia es informar acerca de un hecho reciente. Así finalizamos esta cápsula. Espero que hayas aprendido muchísimo más sobre los contenidos que vimos durante abril y mayo. Recuerda que eran artículo informativo, la noticia y la acentuación de palabras agudas, graves y esdrújulas. Agradezco muchísimo tu atención y nos vemos en el próximo video. Que esté muy bien y hasta pronto.